Buenas tardes a todos. Pido disculpas por mi tardanza, pero vine directamente del despacho Oval. Tengo algunas actualizaciones informativas para compartir del presidente, que sé que todos ustedes valoran y aprecian mucho, así que vamos a ello. El presidente prometió a millones de cristianos en todo el país durante la campaña que crearía una oficina de fe en la Casa Blanca cuando regresara a la Casa Blanca, y ha cumplido con esa promesa. La Oficina de Fe de la Casa Blanca ha organizado una extraordinaria celebración de una semana que está en marcha actualmente, para la Semana Santa antes del domingo de Pascua. El presidente firmó una proclamación de Semana Santa, grabó un mensaje especial en video presidencial y estará organizando una cena previa a la Pascua mañana por la noche y un servicio de adoración de Pascua para el personal de la Casa Blanca el jueves. El presidente y la primera dama se sienten honrados de continuar la tradición de la Casa Blanca, el rodado de huevos de Pascua, que tendrá lugar en el Jardín Sur el próximo lunes. En otras noticias, el presidente Trump está convirtiendo a Estados Unidos en una superpotencia manufacturera nuevamente. Ayer hubo un anuncio monumental por parte de Nvidia, una de las empresas más grandes del mundo. Este es solo el último ejemplo. Por primera vez, el gigante de la fabricación de chips Nvidia producirá supercomputadoras de IA completamente en los Estados Unidos, como parte de su compromiso de producir infraestructura de IA por valor de $50,000 millones en nuestro país durante los próximos 4 años. Con sus socios de fabricación, han encargado más de 1 millón de pies cuadrados de espacio de manufactura para construir y probar chips Nvidia Blackwell en el gran estado de Arizona y supercomputadoras de IA en el gran estado de Texas. El fundador y CEO de Nvidia, Jensen Huang, destacó cómo los motores de la infraestructura de IA del mundo se están construyendo en los Estados Unidos por primera vez. Este es el efecto Trump. Esto sigue a billones en otras inversiones en IA o a inversiones ya anunciadas, incluyendo $500,000 millones de Apple y con base en fabricación y capacitación, $100,000 millones de TSMC y con base en fabricación de chips, y la inversión privada de $500,000 millones liderada por OpenAI, Oracle y SoftBank en infraestructura de inteligencia artificial. Bajo el presidente Trump, vamos a producir los coches, los barcos, los chips, los aviones, minerales y medicinas que necesitamos aquí mismo en América, en manos de trabajadores estadounidenses. En la frontera, el presidente Trump sigue batiendo récords y protegiendo nuestra patria. Según la CBP, las detenciones de la patrulla fronteriza a lo largo de la frontera suroeste durante todo el mes de marzo de 2025 fueron menores que los primeros 2 días de marzo de 2024. Bajo Joe Biden. Increíbles oficiales de la ley están arrestando a violentos inmigrantes ilegales de las comunidades estadounidenses todos los días. Aquí hay algunos ejemplos del último informe de ICE que recibí esta mañana. ICE Los Ángeles arrestó a un ciudadano mexicano de 54 años condenado por violación mediante amenaza, sodomía con una persona menor de 14 años y secuestro en San José, California. Icy House ha arrestado a un ciudadano mexicano de 23 años condenado por asalto sexual criminal depredador de un niño en el condado de Cook, Illinois. Ice House arrestó a un ciudadano hondureño de 64 años condenado por asesinato en el condado de Los Ángeles, California. ICE Chicago arrestó a un ciudadano guatemalteco de 49 años condenado por asalto e incendio provocado en Prince Williams, Virginia, no muy lejos de aquí. ICE Denver arrestó a un ciudadano mexicano de 36 años que está registrado como delincuente sexual y ha sido condenado por asalto sexual a un niño en el condado de Lake, Colorado. ICE Baltimore arrestó a un ciudadano chino de 50 años condenado por tráfico sexual en Bel Air, Maryland. Y ICE Boston arrestó a un ciudadano jamaicano de 46 años, condenado por 3 cargos de violación de un menor y 2 cargos de asalto indecente y agresión a un menor de 14 años en Boston, Massachusetts. El presidente Trump y nuestra administración no descansarán hasta que cada inmigrante ilegal violento sea removido de nuestro país. La seguridad del pueblo estadounidense es demasiado importante como para conformarse con menos. En ese sentido, la indignación de los demócratas y los medios por la deportación de Abrego García, un criminal ilegal salvadoreño de la MS-13 que se escondía en Maryland, ha sido simplemente despreciable. Basado en el sensacionalismo de muchas de las personas en esta sala, uno pensaría que deportamos a un candidato a Padre del Año.
Eso es porque desafortunadamente muchos en este país se preocupan más por esta cita. Fin de la cita, padre de Maryland, inmigrante ilegal, miembro de la pandilla MS-13, que una madre de Maryland y una ciudadana estadounidense, que fue brutalmente asesinada a manos de otro inmigrante ilegal. Por supuesto me refiero a Rachel Morin. Y si no lo vieron ayer, un jurado de Maryland encontró culpable al inmigrante ilegal Víctor Antonio Martínez Hernández de asesinar a Rachel Morin en agosto de 2023. Ella era una madre de 5 hijos de 37 años que estaba corriendo en una comunidad por lo demás segura al noreste de Baltimore, cuando este monstruo la emboscó, estranguló y golpeó hasta matarla antes de meter su cuerpo brutalizado en un desagüe de túnel. La familia Morin finalmente obtuvo justicia ayer, pero nunca recuperarán a Rachel. Nuestros corazones están con la familia de Rachel, sus 5 hijos y su madre, Party, quien ha sufrido la pérdida inimaginable de su hija. En caso de que te lo hayas perdido, la semana pasada, el presidente Trump firmó un memorando presidencial de secretario nacional que instruye a las agencias federales que administran tierras federales en la frontera a poner tierras a disposición del Departamento de Defensa en una nueva área de defensa nacional. Esto siguió a la orden ejecutiva del presidente del primer día, comprometiendo a su administración a reunir todos los recursos y autoridades disponibles para detener la inundación sin precedentes de inmigrantes ilegales en nuestro país, y para obtener el control operativo completo de las fronteras de los Estados Unidos de América. Una vez más, el presidente está cumpliendo otra promesa clave. Esta nueva área de defensa nacional abarca más de 170 millas a lo largo de nuestra frontera en Nuevo México. Pero en las próximas semanas, esta administración añadirá más de 90 millas en el estado de Texas. Esta área de defensa nacional mejorará nuestra capacidad para detectar, interceptar y procesar a los inmigrantes ilegales, bandas criminales y terroristas que pudieron invadir nuestro país sin consecuencias durante los últimos 4 años bajo la administración de Biden. También reforzará nuestras defensas contra el fentanilo y otros narcóticos peligrosos que han estado envenenando nuestras comunidades. Con todo este trabajo para hacer a América grande, vemos una respuesta positiva estadounidense. Una nueva encuesta publicada por el Daily y el partido JL esta mañana encontró que la aprobación del presidente Trump es más alta. El presidente trabaja incansablemente para cumplir sus promesas al pueblo estadounidense. Hoy tenemos a un reportero en nuestro nuevo asiento de medios, Matt Foldy. Me gustan tus botas, Matt, quien es el editor en jefe de The Washington Reporter. Washington Reporter es un nuevo medio de comunicación de rápido crecimiento que publica historias sobre legislación y entrevista a líderes en el Congreso y en toda la core administración. El público lector de la publicación incluye los niveles más altos de negocios y gobierno. Y con eso, por favor, comienza, Matt. Y también te hemos entrevistado a ti, así que Caroline, muchas gracias por tenerme aquí. En nombre de nuestros lectores y de los millones de estadounidenses que creo que aprecian lo que estás haciendo, con el nuevo asiento de medios aquí, haciendo esta sala de prensa más accesible. Tengo curiosidad con Harvard, vimos. La administración Trump anunció hoy que está recortando alrededor de 2.000 millones, recaudando 2.000 millones en fondos para Harvard, porque el campus tiene serios problemas con la violencia y con el antisemitismo. Vimos al presidente Oman, el expresidente Oman, alinearse con Harvard, que rechazó las demandas de la administración Trump. Tengo curiosidad hacia dónde ve la administración que va esto con Harvard y con otras universidades y colegios en Estados Unidos que se niegan a reformarse, a raíz del tipo de locura que hemos visto apoderarse. Gracias, Matt, por estar aquí. Y gracias por la pregunta. Cuando se trata de Harvard, la posición del presidente sobre esto está basada en el sentido común, en el principio básico de que los estudiantes judíos estadounidenses o estudiantes de cualquier fe no deben ser acosados ilegalmente y atacados en los campus universitarios de nuestra nación. Y desafortunadamente vimos que esa discriminación ilegal tuvo lugar en el campus de Harvard. Hay innumerables ejemplos para probarlo, particularmente con la sorprendente confesión de la entonces presidenta de Harvard, Caroline Gay, quien dijo que el acoso y la intimidación dependían del contexto. El presidente en ese momento dejó claro al público estadounidense que no iba a tolerar el acoso ilegal, el antisemitismo que ocurre en violación de la ley federal. Así que el presidente dejó claro a Harvard que debía seguir la ley federal, sin más, no violar el título 6 que fue aprobado por el Congreso para asegurar que ningún estudiante pueda ser discriminado por motivos de raza. Y recibirás financiamiento federal. Desafortunadamente, Harvard no ha tomado en serio las demandas del presidente o de la administración.
Todo lo que el presidente está pidiendo es que no violen la ley federal, y entonces podrán tener su financiamiento federal. Creo que el presidente también está planteando una buena pregunta. Más de 2.000 millones entregados a Harvard cuando tienen un fondo de dotación de más de 50.000 millones. ¿Por qué los contribuyentes estadounidenses están subsidiando una universidad que ya tiene miles de millones de dólares en el banco? Y ciertamente no deberíamos estar financiando un lugar donde existe un antisemitismo tan grave. Soy un hombre de Maryland y creo que la mayoría de los habitantes de Maryland aprecian lo que dijiste hoy. Hemos visto que Chris Van Hollen, quien era el senador de Rachel Morin, básicamente amenazando con volar a El Salvador para presionar por la liberación de alguien que estaba en América ilegalmente. ¿Qué? Y no tanto de su parte mueva sobre el horrible asesinato de Rachel Morin y el veredicto que creo se alcanzó correctamente ayer. ¿Qué piensa la administración sobre las prioridades que estamos viendo de los demócratas del Senado en términos de inmigrantes ilegales? En lugar del trabajo que están haciendo agencias como ICE y DHS con la administración Trump. Es asombroso. Las prioridades del Partido Demócrata moderno. Creo que es atroz que haya demócratas en el Congreso en Capitol Hill que juren proteger a sus electores y servirles. En Washington, D.C., pasan más tiempo defendiendo a miembros de pandillas inmigrantes ilegales que a sus propios electores. Y ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley, como Rachel Morin. Y vi al presidente personalmente en la campaña electoral, y sigo viéndolo. Como presidente de los Estados Unidos, prioriza a las familias estadounidenses, se acerca a las víctimas, a las familias de las víctimas a manos del crimen de inmigrantes ilegales. Y las acciones y las palabras del Partido Demócrata muestran desinterés por el público estadounidense. Y tal vez si les importara, verían un poco más altas las calificaciones de aprobación. Gracias por estar aquí con nosotros hoy, Peter. Gracias, Caroline. Para dar seguimiento a algo que acabas de decir, ¿por qué las universidades de la Ivy League reciben tanto financiamiento federal? Es una muy buena pregunta, y es una pregunta que el presidente ha planteado obviamente en sus discusiones y negociaciones, no solo con Harvard, sino también con Columbia y muchas otras instituciones de la Ivy League. Tenemos la Fuerza de Tarea contra el Antisemitismo, que el presidente prometió y cumplió. Las Fuerzas de Tarea contra el Antisemitismo en todo el gobierno. Representantes de varias agencias federales que se reúnen semanalmente para discutir la pregunta que acabas de plantear. Y creo, muchos estadounidenses se preguntan por qué sus impuestos están yendo a estas universidades, cuando no solo están adoctrinando a los estudiantes de nuestra nación, sino que también permiten que ocurra un comportamiento tan atroz e ilegal. Seguimiento sobre inmigración, deportando ciudadanos estadounidenses a prisiones centroamericanas. ¿Es legal o necesitan cambiar la ley para hacerlo? Bueno, es otra pregunta que el presidente ha planteado. Es una cuestión legal que el presidente está investigando. Y habló sobre esto ayer en su reunión con el presidente Bukele en la oficina oval. Solo consideraría esto si es legal para los estadounidenses, que son los delincuentes más violentos, atroces y reincidentes que nadie en esta sala quiere viviendo en sus comunidades. Este asunto de CHNB, el presidente Biden permitió que más de 530,000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaran a los EIU. Con esto, CHNB programa. Lo hizo con un simple trazo de pluma y ahora un juez no permitirá que el presidente Trump lo deshaga con un simple trazo de pluma. Entonces, van a darles a las más de 530,000 personas audiencias individuales de deportación o simplemente van a intentar deportarlas? Hablé con la oficina del abogado de la Casa Blanca sobre esto esta mañana, porque obviamente otro juez de distrito rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva de la administración con esta última orden judicial. Lucharemos esto en el Tribunal de Justicia y nos aseguraremos de que cada individuo que ingresó ilegalmente a nuestro país y fue realmente aprovechado por la administración anterior, porque abusaron del sistema de libertad condicional en este país para acelerar el estatus legal, como dijeron, para estos inmigrantes ilegales. Y abusaron completamente de nuestro sistema legal. A muchos de estos individuos en libertad condicional se les otorgó luego protección temporal, estatus cuya intención del TPS se suponía que solo debía usarse en tiempos de guerra, tormenta o destrucción en los países de origen de estos migrantes. Fue completamente abusado.
Estos migrantes vinieron aquí por razones económicas y ingresaron ilegalmente a nuestro país, y el presidente no va a tolerar eso. Y por eso continuaremos enfocándonos en deportar a tantos individuos como podamos. Jennifer. Uno sobre aranceles y otro sobre Rusia. ¿Puedes darnos algún tipo de actualización sobre qué acuerdos están en mano o están cerca, qué países están llegando a un acuerdo sobre aranceles? Y luego sobre Rusia, ¿puedes darnos una actualización sobre cuál fue el acuerdo con Rusia? El presidente dijo ayer que cree que veremos algunos acuerdos muy buenos muy pronto. ¿Puedes hablar un poco sobre lo que acordó Rusia? Seguro. No quiero adelantarme a nuestros Estados Unidos. El embajador de comercio y el secretario de comercio, el secretario del Tesoro, grandes personas que están trabajando mucho para cerrar estos buenos acuerdos comerciales. Y el presidente está profundamente involucrado en esto. Él ha dejado claro a su equipo de comercio que quiere aprobar personalmente todos estos acuerdos. Y por eso no quiero anunciar antes. Pero obviamente, como has escuchado de numerosos funcionarios de la administración, ha habido muchas conversaciones con países. Hemos tenido más de 15 acuerdos, documentos puestos sobre la mesa, propuestas que están siendo consideradas activamente. Y como hemos dicho consistentemente, más de 75 países se han acercado. Así que hay mucho trabajo por hacer. Entendemos eso muy bien, pero creemos que podemos anunciar algunos acuerdos muy pronto. ¿Puede decir si Rusia acordó algo con el convoy especial de Steve White? No quiero adelantarme a esas negociaciones tampoco. Lo que puedo decirles es que se tuvo una conversación productiva. Como dijo anoche el enviado presidencial, Steve Witkoff, él cree que Rusia quiere terminar esta guerra. Y el presidente también lo cree. Hay un incentivo para que Rusia termine esta guerra. Y quizás eso podría ser asociaciones económicas con los Estados Unidos. Pero necesitamos ver un alto el fuego primero. Y el presidente y el enviado presidencial, Witkoff, dejaron eso muy claro a los rusos. Gabe. También quiero agradecer a su oficina de prensa por publicar esa información que mencionó allí sobre los arrestos de IC en los últimos días. Y los tengo, aquí mismo, pero lo que podría preguntar es, ¿por qué no publicar la misma información para aquellos que fueron deportados a El Salvador? Bueno, en primer lugar, esa información fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional. Los individuos en los vuelos a El Salvador son terroristas extranjeros, y esas son operaciones antiterroristas. Son muy diferentes de los arrestos y órdenes finales de deportación que ves a diario que los agentes de la ley están llevando a cabo en todo el país. Ese detalle no fue relajado por el ajustador. Acabo de decirte la razón. Fue una operación antiterrorista, una deportación de terroristas extranjeros, no de criminales ilegales, que han sido condenados por crímenes atroces viviendo en nuestras comunidades americanas. Dos cosas diferentes. Terroristas extranjeros, ilegal, inmigrante, criminal, dos cosas diferentes, dos definiciones diferentes. Deberías buscarlas. Cristianos, adelante. Sí, gracias, Caroline. ¿Apoya el presidente aumentar la tasa del impuesto corporativo para pagar todos estos otros recortes de impuestos que quiere que se aprueben en el Congreso? Mira, he visto que se ha propuesto esta idea. He escuchado que se ha discutido esta idea, pero no creo que el presidente haya tomado una decisión sobre si la apoya o no. Y luego, en segundo lugar, ¿tienes alguna información sobre el estado de Eden Alexander? Hamas dice que perdieron contacto con la unidad que lo custodiaba. Después de un ataque aéreo israelí más temprano hoy. No tengo actualizaciones. No he visto ese informe, pero puedo ver con nuestro Consejo de Seguridad Nacional. He hablado con el presidente sobre Eden Alexander y ha dejado muy claro a nuestro equipo de Seguridad Nacional que encontrarlo es una prioridad, pero no tengo actualizaciones para compartir. Pero es un asunto muy importante y ciertamente podemos verificarlo, seguro. Hola. ¿Qué tan preocupado está el presidente de que un juez federal pueda declarar a un funcionario de la administración Trump en desacato al tribunal por desafiar órdenes de deportación? Estamos cumpliendo con todas las órdenes judiciales. Así que veo lo que intentas hacer con esa pregunta, pero estamos muy seguros de que cada acción tomada por esta administración está dentro de los límites de la ley y seguimos cumpliendo con las órdenes del tribunal. Y lo has visto. Y el presidente lo dejó claro ayer en la oficina oval con el presidente Bukele. Seguro. Gracias, Caroline. ¿Podría usted, volviendo a El Salvador, explicarnos un poco más sobre la base legal bajo la cual usted podría enviar inmigrantes estadounidenses, ciudadanos a prisión allí? Sé que dijiste que el presidente Trump lo está considerando, pero ¿puedes explicarnos un poco más sobre cómo eso podría ser posible? Lo estamos considerando, y cuando tenga más información para compartir, ciertamente lo haré.
Seguro. Funcionarios de la administración dejaron muy claro que El Salvador es responsable del señor Abrego García. Sin embargo, el presidente de El Salvador dijo que no vamos a hacer nada con él. Así que mi pregunta es, ¿quién es responsable de este hombre y dónde va a terminar? Bueno, no. En primer lugar, el presidente Bukele dijo que no va a contrabandear a un terrorista extranjero de regreso a los Estados Unidos de América, como muchos en esta sala del Partido Demócrata aparentemente quieren que haga. Abrego García era un terrorista extranjero. Él es un miembro de la pandilla MS-13. Estaba involucrado en el tráfico de personas. Entró ilegalmente a nuestro país. Y por lo tanto, deportarlo de regreso a El Salvador siempre iba a ser el resultado final. Nunca va a existir un mundo en el que este individuo vaya a vivir una vida pacífica en Maryland. Porque es un terrorista extranjero y un miembro de la pandilla MS-13. No solo lo hemos confirmado nosotros, el presidente Bukele también lo confirmó ayer en la oficina Oval. Así que regresó a su país de origen, donde enfrentará consecuencias por su afiliación a la pandilla y su participación en el tráfico de personas. No estoy seguro de qué es lo que resulta tan difícil de entender para todos en los medios. Y es indignante, verdaderamente indignante que se haya dedicado tanto tiempo a cubrir a este presunto traficante de personas y a este miembro de la pandilla, miembro de la MS-13. Realmente, me resulta impactante, Karen. El presidente estaba publicando en Truth Social para ayudar a los agricultores estadounidenses y la semana pasada discutió un plan para trabajar con los agricultores para retener a los trabajadores ilegalmente en los EEU siempre que se vayan y luego regresen a través de lo que él dijo sería un proceso legal. ¿Puede dar detalles sobre cómo sería eso? ¿De cuántos trabajadores está hablando? ¿Cuánto tiempo tomaría implementar un plan así? Y el cronograma para obtener más detalles sobre cómo llevar esto realmente a la implementación. Puedo consultar con nuestro equipo de inmigración y de políticas y conseguirte más detalles sobre eso, Karen. ¿Es esto algo que él quiere implementar pronto? Quiero decir, estaba hablando de ida y vuelta con el secretario Rawlings. Correcto. ¿Esto es algo inminente que él quiere hacer? Sí, mira, el presidente está en comunicación constante con todos sus secretarios de gabinete, particularmente con el secretario Rawlings, quien apoya a los agricultores y ganaderos estadounidenses. Es algo de lo que habló con ella frente a todas las cámaras en la sala del gabinete. Pero consultaré no solo con nuestro equipo de inmigración, sino también con el USDA y te daremos una respuesta. Jonathan. Hola, estoy viendo aquí. El presidente ha dicho durante mucho tiempo que sería un abuso de poder que un presidente ordenara a los fiscales investigar. La semana pasada, el presidente Trump ordenó explícitamente al Departamento de Justicia que investigara a Chris Krebs para ver si puede encontrar alguna evidencia de conducta criminal. ¿Cómo no es un abuso de poder ordenar al Departamento de Justicia que investigue a una persona nombrada? Mira, el presidente firmó esa orden ejecutiva. Es la posición del presidente en esta Casa Blanca que está bien dentro de su autoridad hacerlo. De lo contrario, no lo habría firmado. Y lo firmó, y esa es su política. Jeff, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, Caroline. Un seguimiento sobre Harvard. El presidente mencionó en la vida social verdadera la creencia, la responsabilidad por los impuestos y el estatus. ¿Qué tan seria es esa amenaza? ¿Puedes darnos una actualización sobre lo que el presidente espera que salga de la próxima ronda de la ronda? Seguro. Primero, en lo que respecta a Harvard, como dije, el presidente ha sido bastante claro en que deben seguir la ley federal. También quiere que Harvard se disculpe y Harvard debería disculparse por el flagrante antisemitismo que tuvo lugar en su campus universitario contra estudiantes judíos estadounidenses. Hubo profesores que dijeron que había participado en un comportamiento discriminatorio contra estudiantes judíos. Por supuesto, el expresidente de la universidad dijo que el acoso y la intimidación dependen del contexto. También hubo un campamento en Harvard Yard que todos vimos desarrollarse ante las cámaras. La universidad no impuso disciplina formal a ningún estudiante por este antisemitismo. Violaciones de conducta, incluyendo la ocupación de un edificio del campus y la interrupción de clases con megáfonos. El presidente cree que Harvard debería disculparse con sus estudiantes judíos estadounidenses por permitir un comportamiento tan flagrante. En cuanto al estatus de exención de impuestos, le remitiría al IRS para cualquier actualización. Quiero responder a su pregunta sobre Irán, por supuesto. La campaña de máxima presión sobre Irán continúa. Pero como saben, el presidente ha dejado claro que quiere ver diálogo y discusión con Irán mientras establece su directiva sobre Irán. Nunca poder obtener un arma nuclear. Bastante claro.
Y el presidente habló hoy con el sultán de Omán, quien ayudó a facilitar estas conversaciones. Tengo un informe para todos ustedes. Hoy sostuvo una llamada con el sultán de Omán y le agradeció por albergar la primera reunión directa entre Estados Unidos e Irán, y enfatizó la necesidad de que Irán termine su programa nuclear a través de negociaciones. Los dos líderes también discutieron las operaciones en curso de Estados Unidos contra la casa y enfatizaron que la casa pagará un precio severo hasta que terminen sus ataques al tráfico marítimo en el Mar Rojo. Como saben, se ha programado una negociación adicional entre Steve Witkoff y el representante de Irán para el sábado. Y dado que estas son negociaciones en curso, no tengo nada más que añadir al respecto. Gracias, Lalia. Señora, seguro. Gracias, Caroline. Cuando dijiste que el presidente dijo que Irán nunca tendrá armas nucleares, ¿el enfoque está en desmantelar todo el programa nuclear o solo en restringir el uranio enriquecido o el programa de misiles? El presidente no quiere ver a Irán tener un programa nuclear. No quiere que Irán obtenga un arma nuclear. Ha sido muy claro sobre esto. Shelby, tienes un asiento hoy. Lo sé, lo robé. Me alegra verlo. 2 rápidas sobre TikTok. Primero, ¿espera el presidente extender la prohibición de TikTok? Eso es ahora el 19 de junio, si China no se sienta a la mesa a tiempo. Bueno, el 19 de junio está muy lejos, obviamente. Creo que está a 2 meses de distancia. 2 meses es mucho tiempo en la administración Trump, como todos han visto. Trabajamos al ritmo de Trump. Logramos hacer mucho, así que no queremos adelantarnos. El vicepresidente continúa liderando estas negociaciones y conversaciones. El presidente está involucrado y están en curso. El presidente dijo anteriormente que consideraría reducir los aranceles a China para lograr un acuerdo con TikTok. ¿Esa opción sigue sobre la mesa? Mira, el presidente ha dejado clara su posición sobre China, aunque tengo una declaración adicional que él acaba de compartir conmigo en la oficina oval. La pelota está en el campo de China. China necesita hacer un trato con nosotros. Nosotros no tenemos que hacer un trato con ellos. No hay diferencia entre China y cualquier otro país, excepto que son mucho más grandes. Y China quiere lo que nosotros tenemos, y lo que todos los países quieren, lo que nosotros tenemos, el consumidor estadounidense, o, dicho de otra manera, necesitan nuestro dinero. Así que el presidente, nuevamente, ha dejado muy claro que está abierto a un acuerdo con China, pero China necesita hacer un trato con los Estados Unidos de América. Seguro, sobre los aranceles ayer en la oficina oval, ¿de qué medio eres? La emisora pública canadiense. Encantado de verte. Gracias. Ayer, en la oficina oval, el presidente Trump sugirió que podría haber alguna ayuda para los fabricantes de automóviles. Me pregunto cómo sería. ¿Es un alivio de los aranceles del 25% que están actuales o de los nuevos aranceles que se implementarán en mayo sobre las piezas de automóviles? Y una segunda sobre Canadá, si me permite. El tono del presidente Trump cuando se trata de las relaciones Canadá-Estados Unidos. Las relaciones, los canadienses han notado que ha cambiado un poco. En las últimas semanas, desde que comenzó la campaña electoral, dejó de hablar sobre que Canadá se convierta en el Estado 51, al menos públicamente. Me pregunto si eso es intencional y por qué. Lo rechazaría. Quizás simplemente no le han preguntado sobre Canadá en las preguntas de este grupo en la oficina oval, pero lo ven casi todos los días. Pero el presidente aún mantiene su posición sobre Canadá. Los Estados Unidos han estado subsidiando la defensa nacional de Canadá, y él cree que los canadienses se beneficiarían enormemente al convertirse en el Estado 51 de los Estados Unidos de América. En cuanto a los automóviles y las piezas de automóviles, no tengo nada que leer para ustedes allí, pero creo que el punto que el presidente estaba haciendo es la flexibilidad. Y él tiene flexibilidad cuando se trata de negociaciones y conversaciones. Pero, en última instancia, su objetivo en sus acuerdos de comercio justo que está persiguiendo con muchos países alrededor del mundo es poner al trabajador estadounidense primero. Y tuvimos fabricantes de automóviles y trabajadores del sector automotriz aquí, en la Casa Blanca el día de la liberación, quienes creen en este presidente y en su capacidad de negociación para ponerlos a ellos primero y traer esos empleos de vuelta a los Estados Unidos de América. Y el presidente ha sido muy claro sobre eso en sus conversaciones con los fabricantes de automóviles también. Diana, adelante. Gracias, Caroline. Una sobre Ucrania y otra sobre China. Sobre Ucrania, este pasado fin de semana, Zelensky ofreció una invitación al presidente Trump, extendiéndole una oferta para que visite Ucrania. Solo me pregunto si hay alguna actualización sobre eso. ¿Ha visto Trump esa oferta y qué está pensando al respecto? No lo sé. De hecho, no he hablado con el presidente sobre eso, o si vio la oferta de Zelensky. Estoy seguro de que sí. No he hablado con él sobre eso. Puedo preguntarle qué piensa. Ciertamente, no tengo planes para compartir sobre un posible viaje a Ucrania, sin embargo. Ahora, esto.
La semana pasada, funcionarios chinos estaban publicando videos en sitios de redes sociales que mostraban a Trump, JD Vance, Elon Musk en videos generados por IA, trabajando en fábricas, ensamblando zapatos Nike y ya sabes, iPhones y productos así. ¿La Casa Blanca han visto estos videos? ¿Tienen ustedes una respuesta a eso? ¿He visto los videos? No estoy seguro de quién hizo los videos o si podemos verificar la autenticidad, pero quien los hizo claramente no ve el potencial del trabajador estadounidense, de la fuerza laboral estadounidense. El presidente cree en el pueblo estadounidense y sabe que tenemos lo mejor. No solo la mejor base de consumidores en el mundo, sino también la mejor fuerza laboral del mundo. Y por eso está tan enfocado en traer inversiones a casa y reforzar nuestras cadenas de suministro críticas y fortalecer nuestra manufactura aquí también. Brett. ¿El presidente una prohibición para que los miembros del Congreso comercien acciones? Estoy seguro de que es algo que al presidente le interesaría considerar y puedo preguntarle si apoyaría tal proyecto de ley. Seguro. Sí. Tengo una pregunta sobre el voto del presidente esta mañana sobre los agricultores. Sí, que los agricultores sean pacientes y simplemente aguanten. Pero muchos agricultores con los que he hablado en la última semana o así han dicho, ya sabes, que están en medio de la temporada de siembra de primavera y que una guerra comercial hace que todo esté en el aire. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Y también, ¿hay algo específicamente planeado para proporcionar alivio como en el último mandato del presidente Trump? Sí, bueno, se está considerando el alivio. Sé que el secretario de Agricultura ha hablado con el presidente sobre eso. Y de nuevo, se está considerando. Y en cuanto al mensaje del presidente para los agricultores, él mismo lo expresó. Él podría hablar por sí mismo mucho mejor de lo que yo puedo hablar por él. Así que solo te dirigiría a la declaración. Él les dijo a los agricultores nuevamente y reiteró su apoyo para ellos y que los respalda, lo cual ciertamente hace. Kelly, al fondo. 2 preguntas. La primera, un hombre de Georgia fue arrestado por presuntas amenazas de matar a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Según se informa, ahora hay mayor seguridad alrededor del subdirector del FBI. ¿Puede hablar sobre el nivel de amenazas contra varios funcionarios de la administración y luego una segunda sobre Biden? Lamento escuchar eso. No había visto ese informe. Es muy desafortunado. Y obviamente la Casa Blanca, el presidente y toda la administración condenan cualquier amenaza de violencia contra cualquier funcionario de la administración o funcionario público. De ambos lados del pasillo aquí en Washington, D.C., no debería ser tolerado. Y felicitamos a las agencias de aplicación de la ley locales por arrestar a este individuo. Biden, él es el expresidente Biden, está programado para dar su primer discurso importante desde que dejó el cargo esta noche. Él planea hablar sobre lo que me han dicho que será la seguridad social. Bajo la administración actual, el cierre de oficinas, tiempos de espera más largos, más difícil para los ancianos y personas con discapacidades acceder o en beneficios es lo que los demócratas han estado diciendo hoy. Quería obtener la respuesta del presidente o si planea responder a esto y comentarios sobre lo que los demócratas están llamando recortes a la seguridad social. Mi primera reacción al ver que el expresidente Biden estaba hablando esta noche fue: estoy sorprendido de que esté hablando por la noche. He pensado que su hora de dormir era mucho más temprano que su discurso de esta noche. Entiendo que el tema de su discurso será la seguridad social. Permítanme dejarlo muy claro antes de los comentarios del expresidente Biden. El presidente Trump está absolutamente seguro sobre proteger los beneficios de la seguridad social para los ciudadanos estadounidenses que cumplen con la ley, pagan impuestos y los ancianos que han contribuido a este programa. Él siempre protegerá ese programa. Hizo campaña sobre ello, lo protegió en su primer mandato y ha vuelto para seguir protegiéndolo. Sobre el tema de la seguridad social, tengo algunas noticias antes de dejarlos ir. Más tarde esta tarde, el presidente firmará un memorando presidencial destinado a detener a los extranjeros ilegales y otras personas no elegibles de obtener beneficios de la Ley de Seguridad Social. El memorando instruirá a la administración para asegurar que los extranjeros no elegibles no reciban fondos de los programas de la Ley de Seguridad Social. Ampliará el programa de fiscales de fraude de la Administración de Seguridad Social a al menos 50 oficinas de fiscales de EEUU y establecerá un programa de enjuiciamiento de fraude de Medicare y Medicaid en 15 oficinas de fiscales de EEUU, oficinas de fiscales. El memorando también requerirá que el inspector general de la Administración de Seguridad Social investigue los informes de ingresos de individuos de 100 años o más con registros de seguridad social desajustados para combatir el robo de identidad.
Y el memorando instruirá a la Administración de Seguridad Social a considerar si reinstaurar el uso de sanciones monetarias civiles contra individuos que cometen fraude de seguridad social, un esfuerzo que ha estado en pausa durante varios años. Estos beneficios financiados por los contribuyentes son solo para los contribuyentes elegibles. Y el presidente Biden permitió que millones de ilegales entren en nuestro país, muchas de las cuales estaban recibiendo estos beneficios fraudulentamente. Escucharán al presidente más tarde. Nos vemos en el término del este. Adiós. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.